Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Hoy día vamos a hablar de la geomorfología de Atacama, de las unidades geomorfológicas, precordillera, cordillera, la costa, llanuras, llanura intermediana, llanura de los salares, depresión de los salares, cordillera. Todo vamos a ver un poco el contexto geomorfológico y las macrounidades geomorfológicas en Atacama. ¿Qué es geomorfología? Tratamos de entender un poco más cómo funciona la geomorfología, por qué hay paisajes diferentes, por qué, bueno, aquí estamos ya en el desierto, entonces estamos ya en un sector bien especial de nuestra tierra, ¿no? No siempre tenemos algo tan así. La geomorfología es la ciencia que estudia el relieve, es decir, las formas de la superficie terrestre, analizando los procesos que las modelan, especialmente su origen, evolución y comportamiento actual. Objetivo será interpretar la génesis del paisaje, cómo se modelaron los valles, las montañas y llanuras, cómo era la interacción entre los factores principales, la tectónica como agente interno y el clima como agente externo. Y ahí en Atacama estamos en un extremo, o mejor dicho, en dos extremos. La situación geotectónica, la ubicación encima de un margen continental activo, una zona de subducción, se traduce en una actividad tectónica brutal, que se traduce en alzamientos tectónicos, y por otro lado nos ubicamos en un desierto, capaz el desierto más árido del mundo, que implica procesos de meteorización, erosión y transporte bien diferentes en comparación de zonas climáticas más normales con mayores tasas de precipitación. Esos dos extremos, por cierto, forman y formaban un paisaje particular. Veamos ahora las zonas geomorfológicas más importantes. Vamos de la costa hacia la cordillera principal. La costa del desierto de Atacama es algo bien particular, algo bien bonito, algo bien hermoso, algo bien único. Claro, Atacama en su más de 500 kilómetros de extensión tiene kilómetros y kilómetros de costa de tipo arenosa, costa rocosa, costa con gravas, acantilados, todo. Pero claro, el agua está bastante particular acá, significa el corriente de Humboldt, se da cuenta, ¿no? Aquí el agua normalmente no supera los 18 grados. Una litoral es un ecosistema, pero único y bastante interesante. Además hay que decir, este sector es realmente particular porque siempre hay que imaginarse aquí, para allá, la próxima masa continental se ubica 18.000 kilómetros en distancias. Aquí estamos en el Océano Pacífico, el más grande del mundo, y 18.000 kilómetros para la próxima masa continental. También hay que indicar, aquí estamos encima de la zona de subducción. La zona de subducción de los Andes significa aquí realmente ocurre la subducción de la placa oceánica. Aquí tenemos la fosa Chile-Perú, la fosa que llega aquí 5.000, 6.000 metros de profundidad. Entonces aquí tenemos al fondo una de las mayores desniveles en el globo, entre 6.000 metros bajo nivel de mar hasta 7.000 metros casi Ojos del Salado en la cordillera.
Bien, para ver la dinámica del agua es muy interesante aquí, la dinámica de erosión, de transporte, de destrucción en realidad para las olas. Esos son procesos geológicos en vivo y ya tocable con la mano. Como definición, la zona litoral es la franja de transición entre tierra firme y océano, en nuestro caso, el Pacífico, donde ambos interactúan de forma directa. Se trata de un espacio dinámico, sometido a la influencia de factores como el oleaje, las mareas, el viento y la radiación solar. Bien, aquí estamos en otro elemento geomorfológico de Atacama, una llanura costal. La llanura costera entre Valle Copiapó y Caldera, y claro, se ve impactante. Para cruzar esta llanura capaz no es buena idea a pie, tiene su belleza al fondo, ¿no? Estamos en 132 metros, entonces muy definida ahí esta llanura, muy definida por su altura de 132 metros y claro, por también un cierto alzamiento tectónico. La planicie costera en Atacama se define como una franja geomorfológica relativamente plana o suavemente ondulada que se extiende entre el litoral del Océano Pacífico y el abrupto frente de la cordillera de la costa. Su origen corresponde a una superficie de abrasión marina y o acumulación, modelada principalmente por la acción de oleaje y los largos periodos geológicos y posteriormente elevada por procesos tectónicos. Eso ha generado terrazas marinas escalonadas en algunos sectores. La cordillera de la costa. Aquí estoy en la cordillera de la costa, que en este sector entre Copiapó y Vallenar no alcanza más de 1200 metros, hasta más allá donde Carrizal, 800 metros de altura. Las formas morfológicas son principalmente bien redondeadas. Bueno, hay excepciones, sí, hay excepciones. Y generalmente tenemos algunos afluentes que lograron traspasar la cordillera de la costa, por ejemplo, en la quebrada Totoral, en la quebrada Canto del Agua, por ahí. En continuación de la planicie costera viene la cordillera de la costa. Se define como un cordón montañoso de altura media, continuo en sentido norte-sur, que actúa como una barrera topográfica entre el litoral y las depresiones interiores. En muchos sectores llega directamente a la costa, al litoral, sin la presencia de una planicie litoral, como por ejemplo entre Chañaral y Caldera. Hay que indicar que la cordillera de la costa generalmente aquí tiene un ancho entre 20 y 30 kilómetros. No es tanto, no hay que decir después más al norte, entre Taltal y Antofagasta, la cordillera de la costa es un poco más alta, hasta 3.000 metros. Llega acá, principalmente afloran aquí rocas intrusivas, principalmente de Cretácico, entre 140 y 110 millones de años atrás, pero también existen rocas intrusivas más antiguas de Jurásico aquí y hasta en algunos pocos sectores del Triásico. También en algunos sectores afloran rocas de la formación La Negra, que son también de Jurásico y manifiestan la actividad volcánica. También hay que indicar, hay una unidad metamórfica acá, complejo epimetamórfico de Chañaral. Igualmente hay que nombrar la falla de Atacama, que en grandes partes divide la cordillera de la costa. El fenómeno climático más relevante es la Camanchaca, una neblina densa en las mañanas que destaca por su densidad y aporta la mayor cantidad de agua del sector.
llanura longitudinal. La llanura longitudinal en Atacama, también llamada depresión intermedia, es una unidad geomorfológica ubicada entre la cordillera de la costa al oeste y la precordillera andina al este, formando una franja alargada en sentido norte-sur dentro de la región de Atacama. Voy a hablar un poquito de la llanura longitudinal entre Copiapó y Vallenar. Bueno, un poco de geomorfología. Todos sabemos si estamos viajando entre Vallenar y Copiapó o Copiapó, Vallenar, la cosa es aburrida, porque hay una llanura, la Panamericana anda bien recta, sin curvas, sin portezuelos, sin pasos. Es fácil al fondo. Claro, esta llanura es un elemento geomorfológico que es muy importante o muy visible entre Vallenar y Copiapó. Esta llanura se encuentra entre 300 hasta 500 metros de altitud y claro, tiene más o menos de 100 kilómetros de longitud. Generalmente un ancho entre 20 y 30 kilómetros podría ser más. Aunque esta llanura no es tan homogéneo como uno piensa. Tiene algunas interrupciones, tiene algunos límites por ahí, por allá. Además existen cerros de tipo isla que lo interrumpen. Entonces no es un elemento tan homogéneo como se piensa, pero es un elemento bastante visible. Este llanura longitudinal divide al fondo la precordillera con la cordillera de la costa en este sector. La llanura longitudinal se desarrolla con mayor claridad entre Vallenar y Copiapó. Al sur de Vallenar solamente aparece de forma rudimentaria. Hacia el norte de Copiapó se observa una discontinuidad, desplazándose esta unidad hacia el este, donde reaparece entre Carrera Pinto y Inca de Oro y continúa en dirección a Diego de Almagro. Bueno, esta llanura, claro, tiene hoy día una función bastante interesante. Esta llanura permite el uso de la infraestructura de una forma fácil, rápido, por eso Panamericana aprovecha esta llanura longitudinal, aprovecha también la ex línea longitudinal de los ferrocarriles, anda paralelo más o menos, y claro, las líneas de alta tensión y de fibra óptica, de telecomunicación, lo mismo lo aprovechan esta facilidad que nos da esta llanura. La llanura generalmente es una manifestación de un clima árido en conjunto con un alzamiento tectónico, porque estas llanuras son escombros, son gravas, son trozos de rocas que provienen erosionados en otro sector. ¿Y por qué erosionan? Por un alzamiento tectónico. Y como en el desierto el transporte es más o menos flojo o no tan eficiente, en esta llanura se depositaron grandes partes de estos trozos erosionados a causa de un alzamiento tectónico. Entonces, hoy día sabemos que estas llanuras tienen rocas de cuaternario, por supuesto, pero también de mioceno en algunas partes. Dan evidencia a un ambiente o a fases tectónicos de alzamiento de los Andes. La precordillera. Bien. Vamos a descubrir un poquito, vamos a entrar a la precordillera. Son excursiones bastante lindas, bastante interesantes. La precordillera se define como un conjunto de sierras y cordones montañosos de altura media, en el contexto de Chile dispuestos en sentido norte-sur, que constituyen un escalón topográfico intermedio entre las zonas bajas interiores y el macizo andino propiamente tal. La precordillera aquí en Atacama tiene el punto más alto de 5.300 metros más o menos, el Cerro Bravo Alto más o menos, y normalmente se encuentra entre 3.000 y 4.000 metros. Presenta una morfología muy marcada, con valles profundamente incisos, producto de una intensa erosión. Afloran principalmente rocas del Mesozoico y del intervalo Paleoceno-Mioceno, incluyendo secuencias sedimentarias, unidades volcánicas asociadas a calderas y cuerpos intrusivos
activos de edad cretácica, paleocena y eocena. La precordillera con sus 5.300 metros es bastante despoblado, hay que decirlo, bastante solitario. Uno igualmente tiene que tener cuidado para desplazarse. Esta unidad se extiende a lo largo de toda la región, aunque en el sector sur resulta más difícil diferenciarla de la cordillera andina principal, debido a la escasa expresión de cuencas de salares y a la ausencia de volcanismo activo. Desde el punto de vista ambiental, la precordillera Atacama se caracteriza por su aridez, con precipitaciones muy bajas y vegetación escasa. No obstante, destacan numerosos sistemas locales con disponibilidad de agua, como vegas, oasis y sectores con escurrimiento superficial, que generan condiciones ecológicas más favorables a escala puntual. Depresión de los salares. La depresión de los salares se desarrolla únicamente en el sector norte de la región de Atacama, aproximadamente desde los 27-30 grados latitud sur hacia el norte. Corresponde a una depresión situada entre los 3.300 y 4.200 metros de altitud, conformada por un conjunto de cuencas endoreicas. Sus rasgos geológicos más visibles son los salares y las lagunas salobres. Aquí estoy ahora donde el Salar Pedernales. El Salar Pedernales se encuentra en alrededor de 3.360 metros de altitud. El Salar de Pedernales es el salar más grande de la región Atacama y es un verdadero salar, como se ve. Generalmente los salares aquí, como ya hablado, son formaciones dependientes del clima y una morfología, una cuenca endoreica, una cuenca sin afluente natural y la sal queda atrapado. Esa unidad actúa como límite natural entre la precordillera y la cordillera principal de los Andes. Desde el punto de vista climático, presenta precipitaciones relativamente mayores que las zonas más bajas, aunque se mantienen dentro del rango desérticos, generalmente por debajo de los 200 milímetros anuales. Además, la depresión de los salares interrumpe el desarrollo de sistemas fluviales continuos desde la alta cordillera hacia el Océano Pacífico, favoreciendo la formación de cuencas cerradas sin salidas al mar. La cordillera principal de los Andes. Ahí estoy con el mirador de Tres Cruces, capaz ya 4.200 metros de altitud. Ahí, claro, vamos a aprovechar la cercanía, pero los faldeos casi de los macizos Tres Cruces es impresionante. Ahí veamos. No sé cómo es el viento, por eso estoy hablando adentro, ¿no?, del auto, pero aunque no se ve tanto, estamos 200 kilómetros en distancia de Copiapó y ahí se ve detrás mío este macizo Tres Cruces que realmente es impresionante. Y aquí en parte chilena, los segundos cerros más grandes después del Ojos del Salar. La cordillera principal de los Andes se define como un sistema montañoso de gran altitud, de origen tectónico volcánico, caracterizado por la presencia de cordones elevados y numerosos centros volcánicos, resultado de la subducción de la placa de Nazca, bajo de la placa sudamericana. En la región de Atacama, este sistema incluye el volcán más alto activo del mundo,
el Nevado Ojos del Salado. En Atacama, la cordillera principal presenta altitudes que generalmente oscilan entre los 4.500 y más de 6.000 metros de altitud y cumple un rol fundamental como divisoria de aguas y límite internacional entre Chile y Argentina. El volcanismo activo se concentra exclusivamente en la parte norte de la región. Al sur de los 27-30 grados de latitud sur no se registran volcanes activos, salvo más al sur pasando por Santiago. Este volcanismo tiene su origen en procesos iniciados hace aproximadamente 27 millones de años. En concordancia con ello, predominan rocas volcánicas como tobas, ignimbritas y otros depósitos piroclásticos que configuran gran parte del paisaje andino. Los volcanes vuelven sí en el sur, a partir de la altura de Santiago hacia el sur.